Gracias. Bienvenidos. Para nosotros es un placer contar con su valiosa participación y asistencia en la noche de hoy. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Antes de empezar nuestro evento, quisiera contextualizarles un poco sobre la temática. Recuerden que hoy, 30 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Seguridad de la Información. Básicamente, este día fue creado en 1988 debido a que aproximadamente un 10% de equipos que se conectaban a la famosa ARPANET. Recuerden que ARPANET es la precursora de la hoy Internet, resultaron infectados. Y debido a eso y a la masificación de todos los sistemas informáticos que en la época se utilizaban, recuerden que la masificación aumentó alrededor de los 80, así que se declaró la necesidad de tener un Día Internacional de la Seguridad de la Información, con el objetivo de concientizar a todos los usuarios del sistema informático de la necesidad de tener una información segura y concientizarlos de esa necesidad. Así que esa es la razón por la cual se generó o se declaró mejor el 30 de noviembre como el Día Internacional de la Seguridad de la Información. Así que en el marco del Foro Internacional de la Seguridad de la Información, en unión con la Red de Universidades para el Fomento de la Investigación en Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, y con asocio de la cadena de sistemas del Centro José Acevedo y Gómez de la zona centro de Bogotá y Cundinamarca, hemos creado este evento para ustedes denominado Gestión de Información Segura en época de pandemia. Así que sean todos cordialmente bienvenidos. Vamos a tener un panel de expertos muy importante. Realmente vamos a tener unos expertos internacionales que van a mostrarnos todas sus experiencias, van a socializar con nosotros sus conocimientos y nos van a dar unas recomendaciones y reflexiones sobre el tema. Antes de iniciar, quisiera comentarles la dinámica del evento. Inicialmente, nuestro experto, el doctor de Argentina, Alberto Soto, quien me voy a permitir contar un poco de su perfil. Nuestro experto tiene una nutrida hoja de vida, así que voy a dar solamente algunos perfiles de él. El doctor Alberto Soto de Argentina es abogado, procurador y experto universitario en sistemas. Fue presidente de ICANN, Lacralo y CTO en Technicis S.A. y responsable de tecnología y comunicaciones en el grupo cervecero Bember para Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Y actualmente trabaja en la gobernanza de Internet. Inicialmente, nuestro experto argentino nos va a dar una conferencia de aproximadamente 20 minutos, luego vamos a hacer una ronda de preguntas, así que están ustedes cordialmente invitados a manifestar sus inquietudes por el chat, nosotros las recopilaremos y se las haremos llegar a nuestro expositor y luego vamos a contar con otro experto que es el ingeniero Philippe Bolland de Francia. Él es investigador en redes de comunidad de práctica. Realizó estudios en Irán, Senegal, Perú, Francia y España. Es analista internacional de NTN 24 y actualmente coordina la red de universidades y la Cámara de Comercio Blockchain Token Partner. Y también vamos a contar con el ingeniero Alfredo López, quien es de nuestra casa, de la UNAD. Él es docente de pregrado y posgrado con estudios en Ingeniería de Sistemas y Administración de Empresas, con una especialización en Auditoría de Sistemas y maestría en Ciencias Financieras y Sistemas, con una amplia
experiencia en dirección administrativa. Actualmente es consejero del Consejo Territorial de Planeación Distrital, miembro de la Comisión de Desarrollo Regional de la Secretaría de Planeación Distrital. También es paraacadémico del Ministerio de Educación y miembro del ICANN y la CRAE. También pertenece a la Asociación de Internet, Mesa Colombiana de Gobernanza Internet, ASCUM. Así que nuestros panelistas son unos expertos en el tema. Y adelante, ingeniero Alfredo, quien va a ser el moderador de nuestro panel. Buenas noches, ingeniera Liliana, muy amable por la presentación. Un saludo especial para todos los estudiantes de las diferentes regiones del país, de la UNAD y de otras universidades que nos están acompañando. Recordemos que este evento se está haciendo conjuntamente con otras universidades, está respaldado por la ICANN La Ralo, que es, bueno, ahorita el doctor Alberto Soto les va a explicar que es la filial que existe de Latinoamérica y del Caribe de la ICANN. La ICANN, recordemos que es la que maneja todo el tema de Internet. Igualmente está respaldado este evento por la ASIS, Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, está respaldado por la ULEU, que es la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, y también el CTP, que es el Consejo Territorial de Planeación Distrital. Doctor Alberto, ¿me escucha? Doctor Alberto Soto, ¿me está escuchando? Por favor, ¿me pueden ayudar para habilitar el micrófono al doctor Alberto Soto? Mientras tanto, les voy comentando que este foro, si es que el doctor Alberto Soto me escribe que no tiene habilitado el micrófono, por favor. Este foro lo estamos realizando desde, igualmente, este foro lo estamos haciendo desde el 27 de noviembre, y hoy terminamos con este panel. Se realizó. Aló. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, ya lo escuchamos. Perfecto. ¿Puedo comenzar, Alfredo? Sí, sí, claro, Alberto, y un saludo muy especial desde Colombia. Gracias, muy amable. Buenas noches a todos. Si ponen compartir pantalla, por favor, también. Un gran gusto volver a estar con ustedes aquí. Realmente he pasado... Doctor Alberto, buenas noches. ¿Ya puede compartir pantalla ahí directamente o si nos comparte la presentación, la compartimos desde acá? Usted nos dirá. Ya mismo, enseguida, comparto. Okay. Quería decirles que estoy muy a gusto nuevamente en Colombia virtualmente. Ya he pasado hemos charlado varias veces y me gusta la interactividad. Quiero agradecer a los organizadores, a los patrocinadores, el honor de poder participar nuevamente, en particular a Filip y a Rafael y a Alfredo, perdón, que tanto gusto me da estar con ellos siempre. Alfredo ha citado que hable un poquitito de ICANN y de la organización de LACRALO. ICANN, ustedes saben que es la organización que asigna nombre de dominio y direcciones IP en todo el mundo. Se divide en 5 regiones, casi coincidente con los continentes. La nuestra es América Latina y Caribe. Abarca hasta México, por supuesto. Está Norteamérica y Canadá, Europa, África y Asia-Pacífico. Asia-Pacífico es una de las más grandes en territorio. ICANN es una organización global que tiene muchísimos componentes, muchísimos. Los que atienden, tiene una parte que es solamente atiende a los representantes de todos los estados, tiene más gobiernos, de los gobiernos, perdón, tiene más representantes de gobiernos que la ONU. Y también representan a los que venden nombres de dominio, a los que asignan los códigos de país
a los que asignan los códigos genéricos de nombre de dominio, una parte que asigna las direcciones IP, y así varias. Entre ellas, aquellos que pretendemos defender los intereses de los usuarios finales de Internet en todo el mundo. En particular, esa es una organización que designa tres personas de cada área, por lo tanto, de cada región, por lo tanto hay 15 representantes, y es el comité que asesora esos 15 representantes representando a los usuarios finales, asesoran a la Junta de ICANN en todo lo que hace a usuarios finales, y colabora con el resto de las organizaciones y organizaciones de soporte. No es solamente un área técnica ICANN, hay temas de propiedad intelectual, privacidad de la información, un tema que vamos a tocar hoy, hay derechos humanos, y realmente la cantidad de temas es impresionante. Después, aquel que quiera contactarse conmigo, hágalo, va a haber un mail, alberto@soto.net.ar, va a estar al final también, y con gusto los puedo guiar. Así que vamos a tratar de ver el tema de esta noche. Yo digo, datos personales. ¿Hay legislación? Sí. Que asegura o no la redundancia, la seguridad y la privacidad. Vamos a ver, siempre hay una confrontación entre lo que es privacidad y seguridad. Y la balanza esta está, si yo pongo en un lado seguridad, en el otro privacidad, ustedes van a ver que si pongo mayor peso en seguridad, voy a bajar, mejor dicho, la balanza va a subir, por lo tanto voy a bajar en privacidad. Y viceversa, si pongo privacidad no tengo tanta seguridad. El equilibrio justo, sinceramente para mí es imposible. Tiene que ser consensuado en el ambiente donde estamos trabajando. Porque si yo quiero defender, digo, ¿cómo defiendo mi casa? Y voy a poner una pared, un paredón de 5 metros de alto, todo alrededor. Un solo portón, cámaras, etcétera, etcétera. Evidentemente hay algo que hay que hacer que se llama análisis de riesgo para ver cómo voy a generar mi seguridad. Y un paredón de 5 metros de alto voy a gastar mucho, quizás no esté tan seguro porque por la puerta pueden entrar, quizás lo hice muy finito y lo voltean, entonces no hice análisis de riesgo. Tengo que hacer un análisis de riesgo. Y ese análisis de riesgo tiene que ser consensuado en el lugar donde se vaya a implementar la seguridad, teniendo en cuenta la privacidad. En la empresa, en la casa, en el lugar que sea. Vamos a ver un poquitito, muy, muy rápidamente, porque el tiempo es corto, algo de legislación. En Argentina, desde el año 2000, tenemos la ley 25326, que es la ley de protección de datos personales. Y ustedes en Colombia, si no me equivoco, tienen la ley de protección de datos personales en 2012. Ley estatutaria 1581. En su artículo 4, creo que ustedes lo deben saber, lo repasamos rápidamente, porque son leyes similares. En todos los países que hay ley de protección de datos son bastante similares, bastante similares. En el artículo 4 está hablando de el principio de legalidad en materia de tratamiento de datos. También el principio de la finalidad, o sea, ¿para qué voy a preservar o voy a tener los datos personales? El principio de libertad, que abarca el consentimiento y poder tener mis datos. Veracidad, que tiene veracidad y calidad de los datos, es decir, que si yo, gobierno o empresa, voy a guardar datos, tienen que ser veraces. Principio de transparencia en lo que es administración de datos. Y también el principio de acceso, para que yo pueda acceder, y la circulación restringida. Yo no quiero ir muy lejos de esto, pero circulación restringida, ¿qué significa? Que los datos sean vistos por quien esté autorizado a verlos, ya sea por ley o por alguna otra forma dentro de una empresa. En la Argentina también tenemos el objeto
donde se dice qué es la ley, qué es lo que va a proteger, hace las definiciones en su artículo 2, como datos personales, sensibles, el tratamiento, titular, el usuario, aunque haya un error allí es lo mismo. Tercero, la licitud. El cuarto, perdón, la repetí, y el quinto, consentimiento. De todos modos, todo lo que acabamos de ver en la ley de Colombia también está en la 25326. En particular, no voy a hablar más de la ley de Colombia porque no la conozco en detalle, pero nuestra ley, en el artículo 2 dice: datos personales, información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal o determinadas o determinables. También, ¿qué son los datos sensibles? ¿Qué son los datos personales que hacen a la persona íntimamente? Entre ellos vamos a ver que está la salud, lo motivo de análisis de hoy. O sea, datos personales que revelan origen racial, étnico, sus opiniones políticas, convicciones religiosas, opiniones políticas. En Argentina hace pocos años hubo un padrón electoral que tenía la afiliación, si había alguien afiliado a un partido político, figuraba, cosa que era absolutamente absurda, porque ya refiere, te está dando un dato sensible, que es la opinión política. También se refiere a que son datos sensibles, convicciones religiosas, filosóficas, morales, afiliación sindical, información referente a la salud o a la vida sexual. En particular, hoy hablamos de gestión de datos, y acá dice tratamiento de datos. ¿Qué son? Se tratan los datos operando, generando procedimientos sistemáticos, sean electrónicos o no. Esto es importante porque va a haber procedimientos manuales que permitan la recolección. Y acá va todo una lista de cosas, como recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción y en general el procesamiento de datos personales, así como también sucesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias. Y aquí empieza el problema de la administración de los datos. Primero nos referimos a administración de datos en tiempos normales, ¿no es cierto? Que ya es bastante complicado administrar datos personales en tiempos normales. Vamos a ver cómo son en pandemia. En épocas normales el archivo de datos es lícito solo si están inscriptos, donde en Argentina hay una Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, donde una empresa que tenga datos, que haya recolectado datos de sus empleados, tiene que tenerlos inscriptos en esa dirección. No pueden tener finalidades contrarias, o sea, si yo digo que pueden recolectarse datos con una finalidad, no pueden recolectarse para otra finalidad. Deben ser almacenados almacenados convenientemente, para que yo, dueño, pueda acceder a mis datos. Este punto es bastante conflictivo en este aspecto. Dice que deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios. ¿Quién dice cuándo dejaron de ser necesarios los datos para que sean destruidos? Vamos a charlar rápidamente. Y también es lícito si yo di mi consentimiento, si no, ese dato registrado no es ilícito. ¿Cuándo no es necesario que yo dé mi consentimiento? Y fíjense que ahora sí entramos un poquitito en pandemia, cuando son obtenidos fuentes de acceso público y restricto, en este caso, pandemia, o sean recabados para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado en virtud de una obligación legal. Primero tiene que haber una ley en este caso en Argentina un decreto de necesidad de urgencia, para recolectar ciertos datos que son lo que la epidemiología decía que había que recolectar. Bien, por supuesto, entonces los establecimientos sanitarios públicos pueden recolectar datos, y en particular los datos de salud son todos esos datos son datos sensibles y tienen que respetar los principios del secreto profesional, aparte del resguardo para que nadie solamente pueda acceder. El médico, no todos los médicos, el médico que lo tenga que ver, y yo puedo pedir mis datos de mi historia clínica. También los datos relativos a la salud, cuando sea necesario por razones de salud pública, emergencia, como en este caso, o nuestra ley lo dice, o para la realización de estudios epidemiológicos
en tanto se preserve la identidad de los titulares mediante mecanismo de disociación. ¿Esto qué significa? Que a los efectos del manejo estricto de la pandemia, yo puedo llamarme Alberto Soto y estoy con COVID. Mi dato ya dice que tengo COVID, perfecto. Pero tiene que ser, para mí, mi nombre tiene que estar para mi tratamiento, no para los datos estadísticos de la pandemia. ¿De acuerdo? Mi nombre tiene que ser preservado. Mi nombre tiene que estar disociado del dato de que yo estoy enfermo con COVID. Muy bien, vamos más rápidamente. Dije que los datos deben ser destruidos cuando no sean necesarios, pero no tiene un plazo determinado. Sí, por ejemplo, en nuestro Código Civil y Comercial están los datos bancarios, los datos contables. Yo puedo ver mis datos, en mi banco puedo ver mis datos de 10 años atrás, porque tiene obligación de mantenerlos. Hay otro tipo de datos que no están tampoco bien regulados en lo que hacen. El Reglamento General de Protección de Datos de Europa, es bastante más elástico, porque fija que la duración tiene que ser según la necesidad del tratamiento de datos o si hay obligaciones legales para conservar esos datos durante un tiempo determinado. Durante forma excepcional, dice, se pueden conservar datos durante plazos más largos solo con fines de archivo de interés público o investigación científica o histórica, siempre con técnicas organizativas y apropiadas. Acá también habla de anonimización, o sea, disociando el nombre de la persona del resto del dato estadístico. Hay una decisión administrativa en Argentina que se dio con la pandemia, que es de la jefatura del jefe de gabinete, que dice que las autoriza al sector público nacional a transferir, ceder, intercambiar o de cualquier modo poner a disposición aquellos datos e información que por sus competencias, misiones y funciones obren en sus archivos o bases de datos. Esto es un poco, si se utiliza exclusivamente para la pandemia, está perfecto. El tema es que si se utilizan, hay lugares, hay gobiernos, hay países donde nuestros datos no son recolectados por una razón, con una finalidad, y después se utilizan con otra finalidad, lo que está estrictamente prohibido por vuestra ley y por la nuestra en Argentina. Bien. Para Naciones Unidas dice, ningún Estado, ni siquiera en situaciones de excepción que amenacen la vida de la nación, podrán suspender las garantías contenidas en el Pacto de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1984, Silva y Smith en el 2015. Queda muy claro, pero insisto en algo. Hay gobiernos democráticos, no tan democráticos, cuasi democráticos o no democráticos. Y esto normalmente es un poco, por más que la legislación sea hasta estricta, es probable que en algunos lugares no se cumpla. Y es probable que nosotros debamos ser quienes exijamos ese cumplimiento. Hasta aquí la teoría o la práctica donde los lugares se cumplen un poquitito de legislación. Ahora vamos a ver qué nos pasa en la vida real. En la vida real, con la pandemia, sucedieron un montón de cosas. Por ejemplo, se crearon aplicaciones de rastreo de contacto. En Argentina se llama Cuidar, me piden, es un pequeño test si tengo... Si, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, ya lo escuchamos, Alberto. Perfecto. Me hacen una serie de preguntas que son las muy básicas para ver si tengo COVID o no. Temperatura, si me duele el cuerpo, si esto, aquello, si tengo una enfermedad previa, si soy diabético. Y una vez que pasa todo eso, me da, aparte de la temperatura, sí, me dice que ingreso y ya estoy bajo la aplicación Cuidar, que tiene un GPS y sabe por dónde voy. Tengo que poner la dirección, el permiso de circulación, que ahora hace pocos días dejó de utilizar, después de 9 meses.
dice a dónde voy, la dirección, el código postal, a quién voy a ver, bla, bla, bla. Son datos que, sinceramente, para mí, no deberían. Hay datos que sí y hay datos que no. Y, insisto, con un GPS me siguen y saben por dónde ando. También que aparecieron cámaras de tránsito que vigilan tránsito y por ende personas. Cámaras en domicilios particulares, cámaras en bancos, empresas de distinto tipo, sistema de reconocimiento facial, se utiliza todo esto, se utiliza en investigaciones criminales, pero todo eso está bajo ley y alguien controla. Bueno, seguimos. ¿Qué aumentó por COVID-19? Aumentó el comercio electrónico, el teletrabajo, consultas por internet de todo tipo, consultas desde remedios, consultas médicas, hasta consultas para ver si consigo una pareja. No se rían porque es absolutamente real. Creo que las de conseguir pareja fueron las más numerosas, las que aumentaron más. Aumentó el uso de home banking, el uso online de plataformas educacionales. Esto fue infernal, el crecimiento de este uso y de la proliferación de plataformas educacionales. Aumentó el uso de redes sociales para distracción o para comunicación. Y aumentó el uso de distintas plataformas online, como la que estamos usando actualmente, y un montón más. ¿Qué se modificó con esta aparición? Por ejemplo, se cesaron las reuniones face-to-face, solo reuniones vía internet, y usando las aplicaciones que ya he citado, que aumentaron los hackeos, robos de identidad, irrupción en reuniones online. Una de las primeras reuniones que estuve en ICANN al principio de esta pandemia, primero fue una voz que simulaba hablar en español, simulaba, digo, porque se notaba que no era su lengua original, hasta que aparecieron imágenes pornográficas, se suspendió en ese momento la conferencia. Hay necesidad de contar con información ciudadana. ¿Por qué? Porque si hay alguien enfermo, tengo que tomarlo a él y de ahí empezar a investigar para atrás, sus pasos anteriores. En muchos casos hay un montón de cosas que tengo que hacer, es lo que indica la epidemiología. Esto lo vamos a pasar para ahorrar tiempo. La recuperación de datos requiere un cumplimiento de leyes. ¿Dónde se guardan esos datos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién está autorizado a acceder? ¿Cómo se registran? ¿Qué nivel de seguridad de información se está utilizando en cada proceso? Son cosas que algo ya he hablado, pero hay incógnitas que no van a quedar. En particular, este virus, como todos, es un enemigo visible para los gobiernos, pero para todos también. Y hay falta de cooperación de algunos sectores de la sociedad que ponen en el centro de la escena a la cibervigilancia, metadatos, reconocimiento facial, uso de drones y un montón de herramientas más para controlar a la población para obtener estadísticas. Insisto, esa es la finalidad. Esa es la finalidad. Si se cumple o no se cumple es otra cosa. Vamos a ver casos así. Por ejemplo, Hong Kong utilizó, no sé, utilizará, seguirá utilizando brazaletes que son similares a las tobilleras electrónicas que utilizan los presos. Se los colocan a las personas que regresan del exterior o aquellas que ingresan por primera vez desde el exterior. Taiwán vigila con una aplicación de mensajería tipo de mensajería Line, que debe ser muy similar a la aplicación Cuidar que yo mencioné. Singapur estudia la huella digital de pacientes para ver si, con algún sistema de lectura para ver si violaron o no la cuarentena. Corea del Sur desarrolló una aplicación que comunica a los que están en cuarentena con personal sanitario. Es un buen sistema en ese sentido, porque el personal sanitario se comunica y siguen, aparte de estar rastreados, para que no violen el confinamiento, son asistidos médicamente. Esto es, dentro de la cuarentena, por ejemplo, en Wuhan, esto fue un argentino que escribió esto. Cuando ingresás a algún lugar, a algún sitio, tenés un código QR que te escanean y si estás en verde, pasás, si no, llaman a la policía y la ambulancia para que te analicen. Singapur, una mujer recibe una llamada a una hora determinada, a las 12:47, usted puede haber contraído una enfermedad y subió un taxi a tal hora. Ella dijo, y capaz, quizás sí.
En realidad había tomado un taxi por una aplicación tipo Uber, y parece que comprobaron que estuvo alrededor de alguien que podría o estaba con COVID, entonces tenían que aislarla. El funcionario le dijo que permanezca en su casa so pena de multa y encarcelamiento. Después la siguieron perfectamente, estuvo 14 días en la cuarentena, no tuvo ningún síntoma y quedó libre. Y esto de so pena de multa y encarcelamiento es absolutamente cierto. Tuve la gran suerte de estar en Singapur, tuve que salir de comer para caminar 200 metros cruzando una avenida para ir a almorzar. Pero cruzar la avenida era cruzar mal, porque tenía que cruzar no había paso peatonal. Tuve que ir más o menos una cuadra y media hacia un lado para el paso peatonal, cruzar la avenida por un paso peatonal, cruzar nuevamente otra avenida por un paso peatonal y volver a la calle de enfrente donde había salido hacía media hora. Y si no, multa. Muy bien. Sintéticamente, todas las herramientas tecnológicas citadas y aplicadas sirven para la lucha contra la pandemia. Pero esto entraña un grave peligro, el control masivo de la población. Particularmente, ya dije, donde en países de la democracia no es muy practicada, no existe. ¿Qué permite la tecnología? Detección rápida, seguimiento del entorno infectado, trazado del virus, investigaciones concretas, aceleradas, estadísticas concretas, pero todos los datos personales deberían borrarse inmediatamente de finalizado este proceso. Y con toda seguridad deben tener las medidas para impedir el acceso indebido. Nuestra vigilancia es fundamental para proteger nuestros datos personales. Gracias, aquí tienen mi mail para aquellos que quieran comunicarse y trabajar dentro de ICANN o saber algo más de ICANN, porque aquí no tuve demasiado tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Soto. Tenemos algunas preguntas de nuestro auditorio. La primera, hay una línea muy delgada entre la privacidad y la seguridad. ¿Cómo garantizar la seguridad sin que se afecte la privacidad? Perfecto. Yo hablé siempre me gusta el término, antes se hablaba de seguridad informática, y yo me peleaba siempre. Hay que hablar de seguridad de la información. ¿Por qué? La seguridad de información involucra absolutamente todo, la parte de las computadoras, la parte informática, programas, máquinas, etcétera, 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 y todo el entorno que no es propiamente equipamiento informático. Ahora, si yo estoy en un banco, voy a tener que hacer un análisis de riesgo respecto a la seguridad de la información. Toda la parte de hardware y software, con los técnicos que analicen. Otra parte va a tener que analizar quién accede al banco, cómo se tira la basura, cómo se tira el desperdicio, si hay papeles o no que se tiran. Todo eso abarca. El análisis de riesgo va a tener que fijarse no solamente en las máquinas, en los programas, en la gente, en la basura que se está tirando, en los papeles que está tirando, para que no haya ninguna fuga de información, que se controle perfectamente el acceso y recién allí, en base a ese análisis, se va a hacer, digamos, se van a tomar las medidas. Por ejemplo, cámara de seguridad. Antes no había porque invadían la privacidad. Comenzaron robos en los bancos, lo que comúnmente se llaman entraderas, y se comenzó a poner cámaras en las cajas para que me vean a mí cuando yo estoy sacando dinero o depositando dinero. Y los bancos tuvieron que hacer algo, una pared, para que los que están esperando para entrar a las cajas no me vean a mí en la caja. Y yo tuve que ceder parte de mi privacidad para dar un poco mayor avance en la seguridad. Antes había más privacidad, nadie me miraba, pero había menos seguridad. Ahora nadie me puede ver si yo guardo dinero, si no guardo dinero. Es decir, el análisis de riesgo en todas las ocasiones, en el banco o hasta en mi casa, en la empresa, en cualquier empresa. Adelante.
Muchas gracias, doctor Soto. Tenemos una segunda pregunta. Es indudable que los gobiernos buscan la protección de datos mediante leyes que lo controlan, pero estas leyes se encuentran escritas en papel. ¿Cómo hacer para que existan controles reales que garanticen a los ciudadanos que sus datos estén protegidos y no sean expuestos a diferentes niveles? Bien, voy a dar el ejemplo de un banco, que ya hablé algo de un banco. Los datos, nuestros datos que recolectan los bancos en nuestro país están asegurados por una reglamentación muy específica. No solamente dice, yo mencioné que los datos bancarios están guardados por todos los bancos durante 10 años. También la reglamentación para esos datos expresa dónde tienen que estar guardados, cómo tienen que estar guardados, quién puede acceder, perdón, no exactamente quién puede acceder, sino que se asegure que puedan acceder solamente aquellos que estén autorizados, nadie más. Y si alguien quiere, por ejemplo, si yo quiero pedir algo, quiero hacer un juicio y pedir datos bancarios a una persona, primero tengo que iniciar el juicio. Y el juez tiene que pedir acceder a los datos de esa persona, a los datos bancarios de esa persona. Si yo no puedo ir a pedirlo, está asegurado que yo, un tercero que no tengo nada que ver, no puedo pedir ese dato. En todos los órdenes, todos los bancos de datos, debería estar ese tipo de reglamentación. Estoy seguro, no está en todos lados. Depende, algunos de buena voluntad y otros que no. Tenemos que luchar para que nuestros legisladores hagan con todos los datos, aseguren todos nuestros datos, tal cual están asegurados los datos bancarios, están muy bien asegurados. Adelante. Perfecto, doctor Soto, muchas gracias. Están muy activos nuestros asistentes. Otra pregunta, ¿por qué no hay más leyes sobre soberanía de datos? ¿Sobre qué, perdón? Soberanía de datos. En realidad no existe la soberanía de datos, existe la administración de datos personales. El término soberanía está resguardado para otro tipo de cosas. Existe la seguridad, la privacidad, la administración, todo lo que legisla la administración de datos personales. ¿Qué me asegura eso? Por ejemplo, yo nombré la legislación de datos europeas, el llamado GDPR por sus siglas en inglés. ¿Qué asegura que alguien no acceda o administre bien los datos en Europa? Las multas multimillonarias por infringir esa reglamentación. Es una de las cosas que asegura también, que no es muy bueno, pero digamos es efectiva. Google ha infringido la ley en Europa y creo que ha pagado, no sé, 2.000 o 3.000 millones de euros de multa. No hay otra forma. Hay sanciones, por supuesto, para quien. ¿Por qué? Porque si yo estoy violando una identidad, el Código Penal ya está apuntándome para perseguirme por haber violado una identidad. He cometido un delito. O sea, eso no está en la Ley de Protección de Datos Personales. Está en otra legislación que también está apoyada en la legislación de datos personales. Adelante. Gracias. Una pregunta de Jason. ¿Cuál sería la diferencia entre privacidad y seguridad? Ya que al mantenerse al margen de privacidad, considero que están más seguros y mucho más en la información personal. Seguridad. Vamos a ver. Seguridad es la cerradura que yo tengo en la puerta de mi casa. ¿Sí? Y si al lado tengo una ventana hacia la calle y yo no la tapo, tengo seguridad y no tengo privacidad. Esa es la gran diferencia. La privacidad es que no me vean desde afuera. La seguridad es que no puedan acceder. ¿Sí? Entonces, son dos cosas muy diferentes. Pero con seguridad, yo digo que si pongo más peso en la seguridad, o sea, tomo muchísimas medidas de seguridad, voy a tener menos privacidad. Esa es la explicación de la balanza que di al principio. Cualquier medida, de las medidas, si son medidas básicas, no, pero cualquier medida adicional que yo vaya colocando en seguridad, con seguridad va a avasallar la privacidad.
Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Soto. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Ahora, con lo del ransomware, ¿cuál es la recomendación sobre seguridad de la información? Ya que esto es enviado a los emails tanto personales como corporativos. ¿Cuál sería su recomendación, ya que están usando mucho la ingeniería social y el uso de phishing? Perfecto. En lo que hace a la administración empresarial, la empresa tiene que tener la gente capacitada en seguridad de la información para que los datos sean realmente privados. Cuando yo fui CTO de una empresa, nosotros hemos generado más o menos el 65% del home banking, de los home banking de Argentina. Y teníamos un diseño hiper seguro, hiper seguro. Cuando ustedes acceden al home banking, ven la página web, login, eso es la página web. Cuando están navegando a ver cuánto le queda en la caja de ahorro, a mí nunca me queda nada, la cuenta corriente está en rojo siempre, pero puedo ir en la cuenta corriente, esa ida entre la cuenta corriente, ver la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, es lo que llamamos el aplicativo. Y el dato que está, el número que está en la cuenta corriente, o el rojo mío que está en la caja de ahorro, perdón, en la cuenta corriente, eso es la base de datos mía, que ahora explico. La página web, en nuestro diseño, estaba en un servidor. El aplicativo, es decir, cómo navego yo dentro del home banking, estaba en otro servidor. Y la base de datos estaba en otro servidor. O sea, tres lugares diferentes, con accesos totalmente diferentes. ¿Qué le podían voltear al home banking de los bancos que hacíamos nosotros? Sí, la página web solamente. ¿En cuántos minutos? En pocos minutos levantaba un ataque de negación de servicios. Hay herramientas para los ataques de negación de servicios. Terminado eso, levanto y sigo trabajando. El acceso, la gente que desarrollaba no podía acceder a la parte que ya estaba operativa. Son estrategias para seguridad de la información, que aseguran seguridad y aseguran privacidad. Eso es la empresa. Si me dicen en mi casa, el ransomware, yo pago un antivirus que no es tan caro, puedo compartir con toda mi familia, porque tengo hasta 5 usuarios simultáneos o 10, no sé, pero me asegura en un gran porcentaje que yo no tenga problemas ransomware, que yo no me capturen la página web, no me capturen la cámara, etcétera, etcétera. Digamos que tengo que utilizar una herramienta que no permita que no me roben los datos. Respecto del phishing, es un problema de capacitación de nuestra gente. Es responsabilidad del banco a su gente y de alguien que sepa en la familia decirle, no, mirá, si recibís un mail que dice tal cosa, no lo abras nunca. Nunca abras nada que te venga al banco que te diga que, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos otra forma. Con nuestras organizaciones en LACRA, lo que es la Organización de Latinoamérica y Caribe, solemos hacer, digamos, charlas, cursos donde se trata este tipo de cosas y se enseña. Yo he dado muchas charlas hasta no sé, en el barrio, para decirle, miren, pasa tal cosa ni hablo de seguridad de información, porque no van a entender. Cuando a ustedes les llegan un mail y pasa esto, no tienen que abrir por esto, por esto, por esto. Ese tipo de charlas. Gracias. Muchas gracias, doctor Soto. Muchas gracias por todas sus reflexiones, sus recomendaciones y sus aportaciones a este evento. Ha sido muy amable. Sé que es una persona muy ocupada y ha sacado un tiempo para acompañarnos en este evento. Muy buenas noches y muchas gracias, doctor Soto. Gracias, muchas gracias a ustedes y realmente, nuevamente a Philip. Alberto. Sí, señor. No, pero vamos a iniciar el panel, qué pena, ingeniera Liliana, para que no nos abandone todavía.
No, yo me quedo hasta que termine, por favor. Claro que sí, claro que sí. Recuerden todos nuestros asistentes que estamos en el marco del Foro Internacional de la Seguridad de la Información en unión con la Red de Universidades para el Fomento de la Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación y la UNAD con la cadena de sistemas del Centro José Acevedo Gómez de la zona centro de Bogotá, Cundinamarca. Nuestro evento, Gestión de Información Segura en época de pandemia. Vamos a darle paso al ingeniero Alfredo López para continuar con el panel. Muchas gracias. Bueno, nuevamente un saludo muy especial a todos los asistentes. Vemos que hay de diferentes regiones del país y hay varias universidades también asistiendo a este foro que lo organiza la Universidad Nacional Abierta a Distancia en compañía, como decía la ingeniera Liliana, de la Red de Universidades por Tecnologías de Información y Comunicación. A continuación vamos a seguir con el panel programado. Invitamos a otro amigo, otro conferencista internacional, Philippe Bolat. Philippe, ¿nos escucha? Philippe. Sí, perfecto, disculpe. Feliz noches. Un Bueno. placer de estar con Alberto pudiendo compartir justamente este foro. Philippe, yo sé que usted también está en una maratón, no solamente esa maratón que está allá atrás, que es la hackathon que en marco de este foro internacional se realizó desde el 27, ¿cierto? Sino Exacto. que usted viene en una maratón hoy, ¿cierto? Creo que Cable Noticias llegó hasta Televisión Francesa, si quieren nos comenta. Bueno, sí, pero el tema era totalmente distinto. Es decir, que estuve en Cable Noticias esta noche con el noticiero y el noticiero de Francia 24, que es el canal estatal francés, que tiene sede aquí en Colombia en lengua española. El canal francés, para hacerle pauta, está emitiendo en francés, obviamente, es el mismo que Radio Francia Internacional, pero esta parte audiovisual tiene en lengua inglesa, tiene en lengua árabe y desde hace poco en español, y la sede principal está en Colombia. Para la lengua española, obviamente. Y me imagino que el tema también tuvo que ver con información. Sí, esta es una ley específica de seguridad global que está haciendo pasar Francia, donde hay diferentes temas y está el tema de seguridad de la información, obviamente. Es una ley que desde el inicio del mandato de Emmanuel Macron lo había dicho como prioritaria y la llamó seguridad global. Entonces la gente asustado justamente con este nombre, muchas manifestaciones en las calles y todo eso. Y en este momento se está reescribiendo los artículos justamente del Congreso de la República. Bueno, entonces invitamos nuevamente a nuestro amigo Alberto Soto. Alberto Soto, entonces vamos a hablar sobre esa seguridad de la información. A veces esos datos que están manejando los gobiernos, como hemos comentado, violan la privacidad. Philippe, ¿usted conoce algunos casos, por ejemplo, en Europa? Sí, obviamente nosotros tuvimos unos debates desde el programa que tú iniciaste, justamente, Alfredo, de la Universidad Santo Tomás, que se llama Entre en TIC, con la diputada francesa cuando estaban con la aplicación Stop COVID, que fue la primera tanda de las aplicaciones justamente para el tema de la pandemia, que la tuvieron que cambiar. Era interesante ver que, y eso es una pregunta que quería hacerle a Alberto, es que en este momento la gente confía sin problema sus datos en las redes sociales, pero tiene un temor de confiar sus datos a aplicaciones del gobierno, sabiendo que obviamente el gobierno está diciendo francamente que esos datos lo van a utilizar para poder monitorear a la gente, pero vemos que las redes sociales están haciendo lo mismo. O sea que en este momento la confianza está más frente a compañías como Facebook, Amazon, y el tema que quería abordar con él es que en este momento, en enero, vamos a tener la moneda de Facebook que va a llegar, que es Libra. Y ahí Libra va a tener todos nuestros datos y toda nuestra información y qué compramos y dónde lo compramos. Hola, ¿me escuchan? Perfecto y claro. Hola, Philippe, un gusto, un placer. Lo mismo. Bueno, yo voy a dar un ejemplo. En un teatro llegó una determinada cantidad de gente, bastante lleno, y era una persona que un adivino, y adivinaba cosas de las personas que estaban allí. Y ¿usted cómo se llama?
quiere pasar, llamaba al frente y dice, a ver, tomándose la cabeza, decía, usted, y daba datos, y la persona estaba asombradísima, muy asombrada. Llamaba a otra, y vuelta otra vez a decirle detalles hasta de su vida privada. Y así pasaron montones. Ahora, ¿qué pasó? En un momento determinado, se cae el telón y aparecen un montón de computadoras. ¿Y qué sucedió? Mientras iban entrando, le preguntaba el nombre a la gente e investigadores accedían a las redes sociales con el nombre de ellos y anotaban cosas y se la pasaban al adivinador por, digamos, por el audio. Y el adivinador ya le iba escuchando, iba repitiendo. ¿Qué dijo, señores? Acabo de adivinarle toda su vida, mirando solamente en pocos minutos sus redes sociales. Pero peor, Alberto, porque lo que nos hablas aquí es la punta del iceberg, es decir, que están haciendo ingeniería social con los datos públicos. Así es. No hablamos de los datos privados, es decir, un intercambio de chat que yo podría tener con Alfredo. Obviamente Alfredo no va a aceptar que le mande una información por WhatsApp, él va a utilizar Telegram. Pero vemos que justamente hay mucha información que estamos intercambiando que aquí con los computadores no lo pueden ver, pero las compañías como Facebook lo ven. Pero no solo eso, es que no, estos investigadores, haciendo esa fácil, muy fácil ingeniería social, solamente tomaron los datos que cada una de esas personas ponía en sus redes sociales. ¿De acuerdo? Nadie le había obligado a poner esos datos. ¿Sí? Nadie, absolutamente nadie. Es decir, ellos después sorprendieron de la cantidad de datos personales que no deberían haber sido revelados. Me peleé con papá o me peleé con mi novio y el adivinó que se había peleado con el novio. Eso estaba en las redes sociales. Usted hace 2 meses se peleó con su novia. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros ponemos, yo trato de no, nosotros ponemos en nuestras, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Escuchamos. Nosotros ponemos en nuestras redes sociales datos que no deberíamos poner. Y es la falta de educación que tenemos, de educación en el sentido de que alguien nos diga, no, esas cosas no las pongas porque van a servir para que otro te quite algo, por ejemplo, un robo de identidad. Lo que tiene que entender la gente que la inteligencia artificial que están utilizando nuestras redes, para los que no saben qué hace la inteligencia artificial, son programas con una computadora, que ese programa de inteligencia artificial hace inferencias. Toma un dato, toma 2, toma 1 millón de datos míos y hace inferencias. Y puede llegar a determinar qué número de zapato calzo o si yo estoy bien del corazón. O mi número de cuenta bancaria. Y lo peor es que otros lo pueden hacer. Como hablaste de la novia misma puede poner esta información. Entonces la gente puede hacer recopilamiento de información y saber lo que ha pasado. Lo que pasa en este momento con políticos que dicen, nunca me reuní con fulano, pero fulano publicó una foto. Exacto, exactamente. Es decir, creo que en el caso de los políticos no saben que existen las redes sociales. Pero eso o no saben qué hacen las redes sociales, porque no pueden mentir de esa forma. En mi país hubo un político que fue a un lugar muy pobre y le dice, ¿qué problemas tenemos? 2 problemas graves. El más grave, nos hace falta un médico. Espera un segundito, se alejó, el celular llama y dice, mañana va a haber un médico acá. ¿Cuál es el segundo problema? Acá no tenemos señal de celular. Sí, hacer todo el tema de Estaba mintiendo. Sí. Estaba mintiendo, no había hablado por teléfono. ¿Cómo ha sido un político que miente? Solamente en Argentina, ¿no? Solamente en Argentina. Solamente en Argentina. Pero entonces, la ventaja también, es decir, que puede hacer un control político los ciudadanos. En realidad, yo creo que las redes sociales deberían servir para hacer ese tipo de control político. En nuestro caso, tenemos la ley de protección de datos personales que estábamos hablando en Argentina, ya es obsoleta, está en el año 2000, necesita mucha adecuación. Y en Twitter, dentro de algunos de mis contactos, que somos algunos que más o menos estamos en el tema, dicen, no, es una vergüenza que no se actualice la ley de protección de datos. Le digo, nuestros políticos no la van a hacer.
no la van a modificar. No tienen en la agenda las necesidades que nosotros tenemos. Y es importante. Entonces, ¿por qué no generamos nosotros un pequeño grupo, tomamos la ley, tomamos modelos, miramos, modificamos y presentamos un proyecto? Aunque este gobierno no lo acepte, no podrá decir después que no lo intentamos. Porque, es decir, si alguien de la ciudadanía genera un proyecto, por lo menos tiene que ser recibido. Lo tengo firmado acá en la mesa de entrada del Congreso de la Nación. Pero en este momento, bueno, la pregunta de soberanía no tuve tiempo de terminarla. En este momento, por ejemplo, una entidad en Colombia no tiene sus propios servidores. Van a subir estos servidores en la nube en Amazon Web Service, por decir. O sea que información supuestamente confidencial que yo estoy entregando al gobierno está en manos de multinacionales. Así es. GDPR, Protección de Datos Europea. Lo que dice, hay un punto particular, por supuesto no voy a recordar el artículo, pero está diciendo que el GDPR debe ser cumplido en Europa y fuera de Europa por aquellos países que tengan datos de ciudadanos europeos. Ahora entendí la pregunta de la soberanía. Sí, pero ahora sí. Sí. Ahora lo entendí. Porque pero eso, ¿saben por qué? Porque en realidad eso se llama, el nombre correcto en protección de datos personales es extraterritorialidad de los datos. Sí. Es decir, si debe ser cumplido, si una ley debe ser cumplida fuera del ámbito propio. ¿Es de Europa? Debe ser cumplida fuera de Europa, sí, porque lo exige. Y si no la cumplo, ¿qué? Multa. Sí, ICANN, ¿por qué tiene graves problemas con los datos de alguien que quiere saber si hay un dominio, si existe o no? ¿Quién es el dueño? Si puedo llegar al dueño de ese dominio o no. Porque la Ley de Protección de Datos Personales europea obliga a ICANN a respetarla, o ICANN va a pagar esas multas multimillonarias. Entonces, todavía no se ha terminado, hace 2 años que está el GDPR activo, y todavía no se ha terminado exactamente de definir todo lo que es juiz particularmente. Juiz es, ¿dónde está? ¿Quién es el dueño, no? Entonces, es hiper problemático para organizaciones globales la extraterritorialidad de la ley. Y aquí hablaste del caso europeo, pero ¿cómo está en América Latina? ¿Cómo está? Sí, la situación, es decir, que se está tratando de hacer una ley global así, sobre la protección de los datos. No. No, porque ellos se vieron obligados porque son primero fue una unión económica, primero que todo. Llegaron a utilizar una misma moneda. Desde el momento que la moneda es una, tienen que llegar a hacer un conglomerado de normas para todo, para todos los países que son miembros de la Comunidad Europea. Nosotros tenemos no somos una unión de países económica. Se intentó hacer algo con el Mercosur, todavía creo que es hasta ahora un verdadero fracaso, porque no existe, excepto entre los que están allí. No va a haber, mientras no haya una unión económica, no va a haber una reglamentación regional, digamos, para América Latina. Sí, ¿por qué te hablo de esto? Para hacer una pauta, ahorita nuestra diputada francesa, que se ocupa de los franceses de América Latina y Caribe, ella se llama Paola Forteza. Ella está trabajando el tema del Reglamento General sobre la protección de los datos personales. Y ella es de origen argentina y está en Argentina en este momento. Entonces, aprovechar que tenemos parlamentarios franceses de doble nacionalidad para justamente que se unifique esto. Ojalá podamos hacerlo. Mi idea era, ICANN no quiere comprometerse porque no puede, porque no es el fin. El fin de ICANN es la seguridad del sistema de nombres de dominio, ¿sí? La resiliencia del sistema de nombres de dominio, la privacidad de los nombres de dominio. Pero el resto no es responsabilidad de ICANN. No puede, porque si no pierde su condición de entidad global que está destinada para ese fin. Porque mi propuesta era decirle a los representantes de los gobiernos que están en ICANN, que nos juntábamos cada 3 años en distintos lugares del mundo, llevar una propuesta, por ejemplo, de protección de datos personales, ya que es el tema, ¿sí?
y que esa propuesta fuera discutida en todos los países y todos los países trataran de seguir ese lineamiento general para que al menos se consensuara algo dentro de protección de datos personales y hubiera sido a nivel de 200 países. ICANN no puede hacer eso, pero sí lo podíamos hacer a nivel regional. Tal cual, empezar a hacer... Yo soy voluntario para hacer eso, contactarme con distintos países, digamos, generar entre un grupo determinado, una persona de cada país, generar un solo proyecto de protección de datos personales y decirle, miren, este es un modelo. Cada gobierno lo puede modificar, los parámetros generales son estos. Y describir cuáles serán las ventajas de que una región tenga la misma protección de datos personales. Ya podíamos hablar de que, por ejemplo, si se comete un delito con datos personales en un país, puede, y está en el otro, yo voy a exigir la extradición. No existe la extradición si el delito no está contemplado en el país donde se cometió. ¿De acuerdo? No, perfecto, te vamos a apoyar en el tema. Y el otro tema que te quería preguntar es que en este momento estamos hablando de las falsas noticias, pero vemos que hay muchas noticias alteradas. Es decir, que de manera voluntaria o no. Por ejemplo, la otra vez estaba sorprendido mirando las cifras del turismo en Colombia. Anunciaba 4.900.000 turistas. Entonces, me pareció, sí, una cifra, pero después nos damos cuenta que aquí considera un turista alguien que no es residente del país. O sea que si 2 millones de colombianos regresan en Colombia, están considerados como turistas y en otros países no. O sea que, pero la información vemos que la podemos alterar y falsificar fácilmente. Lamentablemente sí, Las fake news, bueno, hay objetivos políticos, por ejemplo, dentro de las noticias falsas, ¿sí? Hay propaganda política dentro de las noticias falsas. La mayoría de las noticias falsas, por lo menos me parece, por lo menos en Argentina, están referidas a temas políticos, a temas proselitistas, a temas que hacen a confrontar de un partido a otro. Decir que si yo acuso un caso, una persona era candidato a diputado, faltaban pocos días para la elección, sale una falsa noticia que tenía cuentas en el exterior. Caso real estoy diciendo, ¿no? Sí. El candidato a diputado lo negó. Pasaron las elecciones, se vio perjudicado. Después de unos cuantos días después de las elecciones, porque hubo una investigación, se comprobó que no era así. Pero ese hombre fue perjudicado. Ese partido político fue perjudicado. Por eso digo que el origen son más políticos que de la falsa noticia, más políticos de otro orden. También puede inventarse, que es el caso del turismo, para decir, tenemos mucho turismo, vengan y sigan viniendo más turistas porque ahora tenemos mucho turismo, tenemos cosas buenas. Quizás no sea tan malo eso porque está tratando de fomentar el turismo, ¿sí? Pero digamos que no es la forma para mí no es la forma de hacerlo. Pero hay noticias falsas, hay noticias medianamente falsas, y lo que más me preocupa es que Facebook está diciéndome a mí, usted publicó una noticia que tenía un contenido en parte no verdadero. Porque tiene, según dice, creo que puede haber pasado, según dice Facebook, tiene, le llama consultores independientes, que no tienen ningún tipo de relación con Facebook, pero me imagino que les pagará Facebook, y si les paga tiene relación, tratando de comprobar determinados tipos de noticias. Yo recibí 1 o 2, y lo que hice yo había sido en su oportunidad reenviar un posteo o republicar un posteo. Eso me preocupa mucho, eso va contra la privacidad, contra mí, no es la privacidad, es con no quiero una censura, quiero libertad de expresión. Philip y Alberto, hay unas preguntas por parte de los cibernautas aquí presentes. Una es, entonces, después de haber ingresado esos datos, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Borrar lo que tenemos en Facebook, en WhatsApp?
o hablamos de un consumo responsable. Recordemos que no todos esos datos ya se pueden borrar, o sea, ya quedaron de por vida en unos repositorios. Entonces, Fili y Alberto, ¿qué opinan frente a esta pregunta? El derecho al olvido es importante, es decir, que también cuando alguien se muere, que se puede borrar esos datos. De borrar una información que hemos publicado, aquí hubo una campaña en Colombia que era no dar papaya, entonces hay que tener cuidado porque esto queda y el problema es que sigue en todas las redes. Entonces hay que tener muchos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De conciencia antes de publicar. Hoy estamos con los de Red Papás, con el sistema Te Protejo, y vemos que hay un mal uso, un desconocimiento del uso de las redes sociales. La gente piensa que sí, como en Facebook, es decir, o en WhatsApp, es decir, que ya no quiero eliminar esto para todos, uno piensa que está eliminado, pero no está eliminado dentro del sistema también. El derecho, para mí, es una opinión netamente personal, el derecho al olvido no existe. Y voy a dar ejemplos. Varias argentinas tuvieron problemas con publicaciones porque Facebook era la más usada en su momento. Ahora, digamos, sigue siendo una de las más usadas, pero no es la única. Que habían sido, había imágenes que habían sido robadas en malla, en posiciones, etcétera, 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 malas. Entonces, tuvieron que hacer juicio a Facebook en su momento para que quitaran. Se hizo el juicio, Facebook dijo que sí, pagó algo, no mucho, pero ¿quién hizo las copias de esa publicación? La pasó a una red, a otra red, a otra red, a montones de redes diferentes. Entonces, cuando se gana el juicio, se lo ganó a Facebook. ¿De acuerdo? Facebook lo sacó. El derecho al olvido no existe porque está todo. ¿Qué va a hacer esta persona? ¿Va a hacer un juicio a cada una de todas las otras redes sociales? Puede estar en un blog de una persona, puede estar en cientos o miles de blogs de cientos o miles de personas, exactamente la misma información. Como dijo Philippe, el problema está en que tenemos que tener una determinada comprensión de que lo que ponemos allí, quizás no lo vamos a sacar nunca, no lo vamos a poder sacar jamás. Lo vamos a poder sacar de una red donde la publicamos, pero no de otras que donde fueron replicadas. Hay una necesidad imperiosa de capacitación de nuestros abuelos y de nuestros niños, ¿sí? De todos, de todo lo que estamos hablando, sea la privacidad, la seguridad, el robo de identidad y todos los problemas que se vienen con el gran uso de las redes sociales. Bueno, hay otra pregunta, dice, información personal, gustos, darle un uso adecuado, ya que las redes sociales son espías por medio de la inteligencia artificial a beneficios de terceros. Yo quiero complementar a esto, que lo que mencionaba hace un rato Fili y Alberto, las redes sociales se han constituido en una herramienta, por ejemplo, de procesos de selección en las empresas. Ya hablamos de reclutamiento 4.0. El reclutamiento 4.0, y que lo estamos viendo en esta pandemia, es de que el proceso se hace virtual para contratar en una empresa. Y ese proceso no solamente es hacer las pruebas técnicas en forma virtual, hacer la entrevista, que no sabemos si al otro lado es verdaderamente la persona que presentó la hoja de vida. Recordemos de que hemos hablado de esos temas en otros foros sobre la pérdida de la identidad digital, y se le hace seguimiento a través de las redes sociales. Entonces, si revisan rápidamente en la red social, por ejemplo, el potencial empleado, ¿cierto? Muestra unas fotos en las cuales se está divirtiendo en una fiesta, está encima de una mesa, se quita la camisa y comienza a saltar. Entonces, por supuesto, el Departamento de Talento Humano allí va a tomar una decisión no favorable a esa persona. Igualmente, lo en las redes sociales, en un programa, yo recuerdo en un programa de televisión que se llama 60 Minutos de los Estados Unidos, se le preguntaba a un delincuente, ¿cierto? O sea, ¿cómo hacen ahora para el tema de los secuestros? Y decía, no, ya no usamos seguimiento persona, ¿cierto? No usamos directorio telefónico como lo hacíamos antes, porque ya casi no existen los directorios telefónicos, el página amarilla es aquí en Colombia, sino que lo hacemos en las redes sociales. Y en las redes sociales la gente nos cuenta, ¿cierto?, qué tienen,
cuándo lo tienen, cuándo viajan, el último carro que adquirieron, las propiedades que últimamente han comprado y dan toda la información. Es más, dan las fotos en la casa para saber dónde queda la puerta y para mirar algunos niveles de seguridad para estos ladrones. Entonces, el tema se ha venido complicando mucho en las redes sociales. Sí, entonces la pregunta era esa, de que, ¿qué hacemos con esas redes sociales que se han convertido en espías por medio de la inteligencia artificial? No, uno, por ejemplo, yo estoy seguro que un hincha del Santa Fe no va a contratar a Alfredo, ¿estamos de acuerdo? Es decir, que la gente puede saber que eres hincha del Millonario. O sea que hay muchas cosas que podemos aprender de las redes sociales. Es decir, que su religión, es decir, por diferentes cosas, no solamente haciendo la rumba. Es decir, que alguien que es masón, por ejemplo, en ciertas comunidades no lo van a contratar o que es musulmán. Es decir, que hay que tener muchos cuidados porque, como dices, el tema de googlear una persona antes de entrevistarlo, antes de verlo, muchos lo están haciendo. Hasta tienes una cita en negocios, vas a googlear a ver un poquito cómo es esta persona, qué ha hecho, en qué red estás. Y solamente en las redes académicas puedes verificar. O sea que en este momento es mucho más fácil tener acceso a la información. Antes teníamos que, como dices, casi contratar un espía que nos decía, o por ejemplo en la Embajada de Francia hay es lo que llaman estudio de notoriedad, lo llaman así, es decir, un estudio, saber si la persona es confiable o no confiable para ser distribuidor de una marca francesa. Ahora muy fácil se hace con esto de las redes. Entonces, hay un tema bastante importante a este nivel. Sí, igualmente, Feli, metiendo el tema del fútbol, sería bueno preguntar a Alberto, y sentimos lo de la muerte de Diego Armando, ¿cierto? Yo sé que por redes sociales, no, mentira, sé que Alberto también es hincha de un equipo millonario, que es el River Plate. ¿Cómo se ha manejado esa información allá estos días que ha sido muy complicado? Pues complicado me refiero a ese sitio donde estaban los restos de Diego Maradona. Lamentablemente, no, digamos que toda la Argentina sintió la muerte de Diego Maradona, porque es un ídolo. Digamos que la admiración siempre corre por el lado de su carrera profesional como futbolista, no como hombre. Pero yo creo que en estos momentos la parte de su vida personal tiene que ser dejada de lado y los honores fueron para el futbolista, y estoy totalmente de acuerdo. El caso fue que, lamentablemente, cuento rápidamente, se hizo ¿cómo diría? Se hizo del amor de Maradona una necesidad de surgir o de surgir de ciertos pozos que estaba entrando el gobierno, o sea, hubo una politización de la muerte de Maradona. Hubo muchos problemas en la Casa de Gobierno, digamos que prácticamente casi fue tomada la Casa de Gobierno, tuvieron que sacar el féretro hacia un lugar más seguro, y después con gas lacrimógeno desalojar la Casa de Gobierno. Hubo la mala programación de eso, hubo de 8 horas o 9 horas de velatorio. Pensaban que iba a haber 1 millón de personas. Ustedes se imaginan que aquel que programó y supo que había 9 millones de personas, en 8 o 9 horas o 10 horas o en 3 días no pasaban 1 millón de personas. Había, no sé, 50 o 60 cuadras de cola para entrar. A la hora que la familia dijo, se retiró el féretro y eso generó el grave problema. Lamentablemente fue una utilización política de la muerte de Diego Armando Maradona. Ese fue todo el problema, digamos. Después vienen todas las cosas personales ahora, que la herencia, y si fue bien atendido o no, parece que fue mal atendido en el lugar donde estaba, o fue dejado muy solitario, y hasta hay una causa por homicidio culposo para el médico que estaba acá. Muy triste todo, muy triste todo. Bueno, acompañándolos en esa pena, ¿cierto? Porque aquí también se estimaba a Diego Armando Maradona y casi llega a dos equipos de fútbol. Bueno, recordamos a nuestros cibernautas que registren asistencia para ver de qué regiones nos acompañan. Están acompañándonos desde
la parte sur de nuestro país, que es el departamento de Nariño, hasta la parte Caribe, la parte norte, que es la costa con Santa Marta y Cartagena, la costa Caribe. Igualmente invitamos a nuestros cibernautas a hacer, antes de salir, calificar el evento y ahí se le están colocando el enlace. Bueno, Alberto, usted mencionaba al inicio de la charla que allí en Argentina hubo una aplicación para recoger los datos por todo el tema del coronavirus. Aquí en Colombia, en Bogotá específicamente, también se ha venido trabajando con una aplicación a que los ciudadanos deben subir sus datos para indicar la enfermedad. Y yo recuerdo que al comienzo de la pandemia teníamos que subir los datos para salir de la ciudad, por ejemplo, ¿sí? Teníamos que subir los datos, por ejemplo, para entrar a un supermercado, para entrar a un centro comercial. Igualmente ahorita las playas se han abierto, ¿cierto? Algunas playas de nuestro país y se ha tenido que dar los datos, ¿cierto? Dar los datos a una aplicación para que le separen un espacio de la playa. Es más, yo veía que en Cartagena hay algunas playas, pues, bueno, cerca a la parte turística, que allí ya están reservadas las playas hasta mediados de enero. Esos datos, ¿cierto?, los están tomando los gobiernos, lo están tomando de pronto gobiernos locales, gobiernos centrales. Aquí en Colombia hicimos un debate también, Fili también fue invitado, recordemos que lo hicimos conjuntamente con la Alcaldía de Bogotá, donde la ciudadanía manifestaba su disgusto, ¿cierto? Porque esos datos, ¿quién los iba a administrar? Esos datos, ¿a quién se los iban a dar? De pronto manifestamos en ese debate y Fili creo que fue que mencionó eso. Bueno, de pronto ahorita tenemos un gobierno de pronto un poco democrático, pero ¿qué tal si llegara un gobierno dictatorial, un gobierno estilo Pinochet, estilo época de Hitler, donde manejan los datos y comienzan pues a usarlos de una mala manera, ¿cierto? Igualmente ese cruce de las bases de datos, entonces aquí en el país comenzaron pues en la ciudad comenzaron a cruzar datos del ciudadano que enviaba lo que le estaba ocurriendo con el COVID-19 y lo cruzaban con datos de la Secretaría de Hacienda, donde podían ver qué ciudadanos están morosos frente a los impuestos. Entonces, allí, después de estos debates que se hace en Colombia, la CID, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, le jalan las orejas a nuestros alcaldes, especialmente el de Medellín, el de Cali y el de Bogotá, para que entren a replantear esos datos que están tomando y que no sabemos qué van a hacer en un futuro. ¿Qué opinan, Fili y Alberto, frente a esto? Bueno, en Francia teníamos la aplicación Stop COVID, que el gobierno decidió anular totalmente porque era demasiado prematura y hasta, ¿cómo se llama?, entrevistaron a ministros que ni siquiera lo habían instalado, ministros del gobierno. En este momento estamos con la aplicación TUS Anticovid, acabo de entrar en la aplicación de Google Play, es un chiste el número de personas que lo han aplicados. Pero esto justamente también es una reflexión. ¿Por qué la gente da tan fácil sus datos personales en un juego, ¿cómo se llama?, en la aplicación de Google Play o en WhatsApp, Facebook o otros, y tiene temor de entregar esta información a los gobiernos? Bien, aquí fue un poco peor, me parece. Esa aplicación cuidar, aparte de todos esos datos, insisto, tenía un GPS y teníamos, yo vivo en Marcos Paz, a 40 kilómetros de Buenos Aires, y tenía que cumplir también con un aplicativo municipal. Hay 60.000 habitantes acá. Tenía que ingresar a internet, sacar un permiso, es decir, si iba al supermercado o a dónde iba a sacar dinero, al banco, si tenía que ir al banco, tenía el permiso y el turno del banco, porque si no, era un delito. Si yo no sacaba el permiso a nivel nacional, iba de Marcos Paz a Buenos Aires, 45 kilómetros, y tenía que ir al hospital o al médico, si no sacaba el permiso, es un delito. Era un delito. Hay, no sé, miles o cientos de miles de causas penales en Argentina, abiertas, por faltar a ese decreto de necesidad de urgencia, de sacar el permiso, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un tema. Es un atropello a las libertades individuales. Y más aún, porque tuvimos y tenemos aún la cuarentena más larga del mundo. Yo debí sacar permiso desde el 20 de marzo
que regresé de Cancún, no de paseo, bueno, sí fue de paseo también, pero fui a la reunión que no se hizo de ICANN en Cancún, no se hizo face to face. Yo ya tenía pasaje y todo, me fui 15 días de vacaciones. Pero Alberto, eso le iba a decir, ¿cómo es? Siempre hicieron la reunión porque no nos invitaron, la de Cancún. No se hizo presencial. Pero Alberto, te voy a contar el chiste francés. Nosotros teníamos que poner la aplicación y para salir en la calle tener una hoja impresa. O sea que tener de un lado la aplicación digital, pero no podíamos tener el permiso digital, teníamos que tenerlo impreso. No, acá era impresa o digital. Ahora, eso es un tema. Para mí es un atropello de las libertades individuales porque recién dejamos de solicitar permiso desde el 20 de marzo hace una semana. Hasta hace una semana teníamos que solicitar permiso. No, ¿sí? Nosotros lo tenemos todavía en Francia. No se preocupe, No, lo volvieron a poner. Acá no. Parece que lo van a solicitar para las playas. Se va a llamar cuidado agua o algo parecido. No sé cómo se llamará. Yo voy a poner el tema de cuándo tienen que sacar los datos, que hubo muchas preguntas a eso. Yo tuve la desgracia, tengo un hijo médico y con un nietito de que en su momento, una semana antes de cumplir un año, se le detectó COVID al niño, al bebé. Gracias a Dios no hubo problema, estuvo internado 2 días, por protocolo, tuvo fiebre, se le pasó la fiebre, volvió a la casa y estuvo los 15 días. A los 2 días de internación de mi nieto, internaron a mi hijo. Es probable que él lo haya contagiado antes, siendo médico. El caso de él fue un poquitito más grave, lo internaron 2 o 3 días porque llegó a tener una neumonía bilateral. Como pasó también la temperatura y estaba mejor, fue a su casa y allí terminó su convalecencia. A los 3 meses y medio, mi nieto contrajo COVID nuevamente. Fiebre, hisopado, COVID-19, lo mandaron a la casa por el hecho de que era solamente una fiebre y a mantenerse los 15 días adentro. Ahora, estadísticamente, los datos tienen que estar porque lo exige la epidemiología, ¿de acuerdo? No tienen que estar los nombres, como dije antes. Ahora, ¿cuándo se tienen que borrar los datos? Ese tipo de datos. Los datos estadísticos que no están asociados al nombre pueden quedar, tienen que quedar. Pero el peligro de esto no es tanto los datos que hay, es decir, cruzan los datos. Eso es el peligro. Exacto, como dijo, voy a dar otro ejemplo. En la provincia de Buenos Aires, hace unos 6, 7 años, las esposas de cada domicilio recibieron una carta papel, ¿sí? Papel adentro de un sobre, diciéndole, señora, su esposo debe tanto en impuestos, debe tanto en esto, debe tanto en esto. Habían cruzado datos, ¿de acuerdo? Deuda de un lugar, porque ese hombre, donde está la deuda no estaba el dato de la esposa. ¿De acuerdo? Sí. ¿Por qué hablo de esto? Porque aquí en Colombia está de moda lo que se llama los super CAE, es decir, reunir todos los servicios públicos y todas las cosas en un mismo lugar, hacer como un portafolio único, y eso es el grave peligro. Es decir, si cruzan tus datos medicales con tus datos de empleo, diplomas y deudas, imagínate, pueden tener un control total sobre ti. Yo me imagino que vuestra ley lo contempla. Nuestra ley prohíbe el cruce, prohíbe el cruce de base de datos. Prohíbe el cruce de base de datos, inclusive dentro del Estado. No pueden utilizarse datos cruzados. ¿Por qué? Porque la finalidad de los datos en lo que es la recaudadora es a los fines de recaudación de datos. No pueden ser para comunicación con la esposa del señor que debe, porque significa que se han cruzado datos, se utilizó para otra finalidad diferente, y eso está prohibido por la ley. Eso es importante que lo digas a la gente, porque aquí están soñando justamente en esta carpeta única. Piensa que eso va a facilitar justamente todos los trámites. No, para nada. Lo que tiene que permitirse, fíjense, ahora hubo un bono solidario para gente que tenía que tenía problemas porque no tiene trabajo y demás. Lo tenía que dar un organismo. Y el otro organismo le dice, che, necesito acceder a esos datos.
no podés acceder. No puedo cruzar los datos. Pero en realidad no quería dar los datos porque se iba a saber quiénes estaban cobrando también otra cosa en ese momento. ¿De acuerdo? Es decir, no era por cumplir la ley solamente, es porque le iban a descubrir algunos chanchurritos que había en esa base de datos, en ese organismo. O sea, lamentablemente, cuando hablamos de este tipo de gobiernos donde son democráticos, pero no tanto, entonces corremos el peligro de la masividad, los metadatos y el grave peligro que corre el pueblo respecto al uso de esos datos. Sí, pero como dice Alfredo, es decir, que puede ser que el gobierno actual de turno sea bueno, pero la información queda para el gobierno que sigue. Exactamente, exactamente. Por eso la ley tiene que ser muy específica y continuar con ese tipo de provisiones. El dato tiene que ser utilizado para la finalidad que fue destinado su creación, esa base de datos, no para otra diferente. Sí, tiene que haber un registro, tiene que haber una licitud, es decir, es ilícito si no está registrado, es ilícito si no di el consentimiento. ¿Por qué es ilícito? El término para aquellos que no son abogados, es ilícito cuando no está apoyado por una ley detrás, no es legal. Decir que es ilícito es lo mismo que decir no es legal, no está apoyado por una ley. Y nuestra ley tiene serios problemas todavía. Eso está bien, pero tiene montones de problemas. Hay que actualizarla. Sí. Tenemos que educar a nuestra gente. Sí, yo tengo las cifras oficiales de la aplicación TUS Anticovid en Francia. Entonces, actualmente dicen que tiene 7 millones de activación, pero no es porque están activadas que siguen utilizándola. El anterior solamente alcanzó 3 millones. Recordamos que en Francia somos más de 67 millones de personas. O sea, claro, que más o menos 10% de la población lo ha puesto, que no es suficiente según las estadísticas para si quieren hacer un monitoreo real. La aplicación que utilizamos en la Argentina fue observada y porque no aseguraba la privacidad de los datos por alguna organización internacional, una o dos organizaciones internacionales. Lo que yo hacía era, abría la aplicación cuando tenía que empezar a viajar, cuando volvía la borraba, ¿de acuerdo? No, borraba la aplicación, la sacaba nuevamente cuando tenía que solicitar un nuevo permiso. Bueno, y si salgo a la calle a barrer, porque yo limpio mi vereda, no tienen por qué saberlo. Bueno, ya para terminar, entonces, unas últimas preguntas, ingeniera Liliana, la invito para que nos acompañe y hacer el cierre oficial de este evento. Bueno, el cierre oficial lo va a hacer Philip de este foro. No, tú, Alfredo, porque tú iniciaste justamente, porque dices que el 27, pero realmente empezamos el 25 con el programa de radio de la Universidad de Santo Tomás. Sí, exactamente. Bueno, ingeniera Liliana. Perfecto, muchas gracias a nuestros panelistas. Tenemos unas últimas preguntas para ir concluyendo nuestro evento, que quisiera que nos contestaran. La primera es, ¿no se puede revocar los permisos para que no se siga divulgando la información? ¿O qué se podría hacer? Esa sería una. La otra, ¿cómo se protegen los datos contenidos en televisión o relojes inteligentes? Y una última, ¿qué opinan de lo que piensan establecer en Colombia con la cédula digital para implementar la carpeta ciudadana donde se va a tener toda la información personal para que las entidades del Estado puedan tener acceso y no estén pidiendo nuevamente los datos a las personas? Esas serían nuestras 3 últimas preguntas. Le agradecemos a todos nuestros asistentes. Tenemos asistentes de Girardot, Zipaquirá, Bogotá, La Plata, pero no Argentina, sino Huila, Palmira, Dos Quebradas, Medellín, Santander, en fin, tenemos asistentes de todo el país. Sí, bueno, adelante, estimados panelistas. Aquí son varias cosas, es decir, que los objetos conectados en este momento, todos los edificios tienen cámaras, o sea que además si nos empezamos a poner relojes inteligentes y rebota la información directamente en nuestro servicio medical, y si esto se rebota directamente en nuestro servicio de seguro, a un momento va a decir, este no hace suficiente deporte, o es muy lento, entonces empezamos a subir y no lo vamos a asegurar. Entonces, son diferentes informaciones. El tema de la carpeta única, eso es un peligro. Una entidad digital
personal, cuando uno puede divulgar ciertos tipos de datos, es mejor que la cédula, porque la cédula comunica demasiados datos, mi fecha de cumpleaños, hasta a veces está el lugar de residencia. O sea que la idea es tener una entidad digital, pero no una carpeta única. Bueno, mi opinión es, coincido perfectamente con Felipe respecto si bien no conozco la reglamentación, sí el concepto es que es toda una carpeta única, es un peligro impresionante para la privacidad de los datos, la seguridad de los datos y para el cruce de información y, digamos, quién accede a esa carpeta única. Yo voy a dar un ejemplo. ¿Saben lo que es la diferencia? Una diferencia fundamental entre firma, por lo menos en este país se llama así, una cosa es firma electrónica y la otra firma digital. Tiene otros nombres, sí. Pero digamos que la firma digital, si yo puedo firmar digitalmente un documento en Argentina y por un negocio X y el otro lado lo firma en Japón. No solamente que no exige un juicio para aprobar la firma digital, ¿de acuerdo? Ya está firmado digitalmente, está comprobada la firma. ¿Por qué? Porque hay un tercero involucrado que aseguró con una clave privada, la otra pública, que yo firmé acá y que el otro firmó en Japón. Eso es la firma electrónica. Pero en lo que respecta a que se guarden los datos y a que eso cuando alguien quiera acceder, se acceda permanentemente, exige un montón de dinero, la instalación física del que está asegurando los datos de la firma digital. Tiene que tener duplicados, tiene que tener energía ininterrumpible por una cantidad de horas, etcétera, etcétera, que es un monto sumamente importante. En cambio, lo que nosotros llamamos firma electrónica no exige todo eso, pero para poder probar la firma yo tengo que hacer un juicio. La veracidad de la firma tengo que hacer un juicio. Es decir, hay un concepto que hace a que esa bocha conjunta de todos los datos tenga que tener una estructura similar física a la firma digital para que pueda asegurarse la seguridad de los datos, la continuidad de los datos, etcétera, 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 que es prácticamente un gran centro de cómputos con grandes instalaciones, con gran seguridad y que pueda tener algún problema de acceso y de seguridad. La otra pregunta era sobre borrado de datos. Hay un tema que se llama Internet de las Cosas. Cuando ustedes hablan del reloj, ¿sí?, del celular, pues yo les puedo hablar de la heladera inteligente, que saco una leche y saca del inventario la leche y saca el queso y saca esto, y como yo dije que tengo que tener 6 leches permanentemente, cuando llega a 2, la heladera hace el pedido al supermercado y tiene mis datos de tarjeta de crédito y paga, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es Internet de las Cosas. La seguridad de Internet de las Cosas está altamente discutida. ¿Por qué? Porque no se ha emitido un estándar de seguridad. ¿Por qué no se ha emitido un estándar de seguridad para Internet de las Cosas? Porque los proveedores de servicio de equipo para Internet de las Cosas, de facilidades para Internet de las Cosas, largaron todo sin importarle la seguridad. Quiero llegar al primer mercado, no tiene seguridad, no importa, véndanos lo mismo. Ahora, para algunas cosas es bastante imposible asegurar, valga la redundancia, la seguridad para todo ese tipo de cosas. Gracias. Perfecto. Gracias, Alberto. Estimados panelistas, lástima que debemos cerrar el evento. Quisiéramos para finalizar nuestros asistentes que por favor hagan el registro de asistencia y la calificación del evento. Agradecer al doctor Soto, a Philip y al ingeniero Alfredo por todos sus aportes, recomendaciones, reflexiones. Para nosotros fue bastante significativo todas esas recomendaciones de ustedes. Así que no sé si quién quisiera cerrar el evento en la noche de hoy. No, a mí me gustaría que sea Alfredo. Okay. No, Alberto Soto, como soy el del exterior, lo que quiero primero es, como dije antes, agradecer a Philip
a todos los organizadores, a mi querido ingeniero que estuvo por acá en Argentina y hemos comido algo. Agradecerle que me hayan invitado. Y cuando quieran estoy dispuesto para volver. Muchísimas gracias a los asistentes. Doctora, un placer haber estado aquí. Gracias. Alberto, yo quisiera también mencionar de que muy pronto nuevamente estaremos compartiendo una cena, así sea en Buenos Aires o en París o aquí en Bogotá. Recuerde que las puertas están abiertas acá en Colombia. Para terminar, yo quiero mencionar un conferencista famoso que lo seguimos bastante los que estamos metidos en el tema de la seguridad de la información, que es el Chema Alonso, ¿cierto? Que es el encargado del tema de seguridad de una empresa multinacional como es Telefónica. Recientemente en una conferencia él dijo, levante la mano los que están respaldando la privacidad de los datos. Casi el 98% de los asistentes apoyaban de que debería existir la privacidad de los datos. Y después hizo otra pregunta. ¿Quiénes usan WhatsApp? Levante la mano los que usan WhatsApp. Y encontramos que era casi el 80%. Por lo tanto dijo, ¿cómo así? Hablan de defender la privacidad y tienen WhatsApp como red social. Bueno, entonces la invitación es para que tengamos esa seguridad en los datos que estamos entregando fácilmente en las redes sociales y en otros espacios. Nuevamente un agradecimiento para Alberto, para Philippe, y esperamos encontrarnos en otro foro. Y una solicitud, Alberto, es decir, que aquí en Bogotá nos estamos congelando de frío y hoy se está en verano. O sea, que se coma un asado por nosotros allá. 28 grados más o menos, ayer 30, así que en la pileta, en la piscina. Lo lamento por ustedes, pero ustedes disfrutan más en las playas. Dale, cerramos los ojos, cerramos los ojos. Vengan y comemos un asado, sin ningún problema. Oh, perfecto, bueno, yo tengo un amigo que se va mañana para Argentina, justamente. Bueno que damos también un saludo especial a todos los cibernautas que nos acompañaron desde las diferentes ciudades y al equipo que organizó en la UNAT, que hace parte de la cadena de sistemas. Gracias y los esperamos en el siguiente evento. Chao. Muchas gracias. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Buen viaje. Adiós.